Buenas tardes para todos los que están aquí en la iglesia y obviamente también saludamos a los que están en la casa. Gracias a todos los que están mirando en este momento para ver la serie de El futuro de Dios encuentra lugar. Estamos en el capítulo 2 de la serie 5. Le pido a Wolfgang que por favor venga adelante. Serie 2, capítulo 5. Wolfgang, ya estamos llegando casi al final, por eso me vestí hoy de negro porque aún no hemos llegado al cielo. Vamos a hablar de la prostituta de Babilonia, del anticristo. Suena muy complicado, pero seguimos. Aún queda mucho por qué hablar. Vamos a hablar del capítulo, hasta el capítulo 28 del Apocalipsis. Me gustaría orar por ti. Señor, nos inclinamos delante de ti. Te pedimos que nos dejes conocer tu palabra. Tú has guiado a esta iglesia, a tu iglesia de hace miles de años. Y tú nos cuidas el día de hoy también. Por favor, habla con nosotros, habla a nosotros a través de tu palabra. Bendice este tiempo, bendice a Wolfgang. Te pido que lo bendigas, que le ayudes en todo lo que él diga. Habla a nuestros corazones, Señor. Amén. Los saludo a todos también, muy bienvenidos. También me alegro muchísimo por las personas internacionales que he escuchado que ustedes están escuchando las traducciones. Ustedes tal vez se sientan ahorita desde su casa, desde su sofá, y también tienen incluso subtítulos en inglés, lo cual a veces no es tan fácil. Entonces, escuché que alguna vez hablaron de comida, si había comida en algún momento. Para que ustedes lo sepan, en Alemania uno dice que un plato, un plato, se habla de todos esos términos en alemán, pero tal vez lo que hacemos haciendo hoy es más importante que la comida. Es porque a veces se utiliza la palabra Gericht, y Gericht se puede confundir con comida, pero estamos hablando en realidad del juicio, de un juicio, no de un plato de comida. Por eso usamos la palabra Gericht, pero significa juicio, el juicio de los últimos tiempos. Vamos a hablar desde el capítulo 18 hasta el 20. Es bastante material. Va a ser difícil poder explicarles todos en esta sesión. Algunos temas van a tener que tratarlos otra vez en casa con más calma. Vamos a mirar vamos a revisar otra vez lo que habíamos visto antes. Digamos que hay tres planos donde los que se habla del el dragón, que es el diablo. Ese es el principal y el más. Y entonces el dragón, el diablo levanta al dragón desde el mar, el que es llamado el anticristo. También se habla de que ese anticristo también se llama el falso profeta. Entonces, cuando se usan los términos del falso profeta, del animal debajo de la tierra, del anticristo, estamos hablando del mismo personaje. Este anticristo él va a hacer propaganda, va a ser quien transmite todas esas informaciones falsas. Ahora vamos a hablar desde la prostituta de Babilonia. Aquí se habla tiene que ver con economía, tiene que ver con secuestro. Y esta viene en el tiempo del anticristo. Y todo pertenece en un mismo tema. Hoy vamos a hablar del juicio en estos tres planos. Desde el capítulo 18, del 1 al 19, se habla desde el plano más exterior,
se habla de la prostituta de Babilonia. Y luego desde el capítulo 19 se habla del segundo plano, se habla del juicio al animal de debajo de la tierra y también el juicio contra el falso profeta. Desde el principio he intentado de contarles que en el Apocalipsis siempre se habla de juicios. También hay unos tiempos de calma, donde se le muestra a la iglesia con tiempo, donde se da la salvación. Y estas palabras, estas acciones que acabo de contar, se repiten varias veces. Entonces vamos a ir profundizándolas poco a poco, un poco más. Cada vez se va a hacer tal vez un poco más claro cómo se relacionan unas con las otras. Y eso va a quedar aclarado para nosotros esta noche. Vamos a comenzar con Apocalipsis 18. Se habla bastante y muy profundamente sobre la prostituta de Babilonia. Sobre la prostituta de Babilonia se habla bastante. Capítulo 18. La caída de Babilonia. Desde el verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como se os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó, bebida, preparadle a ella el doble. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, aber Gott hat nicht eine einzige ihrer Schandtaten vergessen. Gebt ihr zurück, was sie euch angetan hat. Ja, zahlt es ihr doppelt heim. Gab sie euch einen Kelch ihres Weins zu trinken, so schenkt ihr doppelt ein. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo soy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y hallarán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todas las que viajan en naves, y todos los marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas.
Weinend und jammernd Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra y como una gran piedra de molino la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada. alles vernichtet. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en Was ti. auf der Welt konnte man mit Luz de lámpara no alumbrará en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí termina el capítulo 18. Freu dich darüber. Freut euch, die ihr zu Gott gehört. Freut euch, ihr Apostel und Propheten. Denn Gott hat sein Urteil an ihr vollstreckt für alles Unrecht, was sie euch angetan hat. Dann hob ein mächtiger Engel einen Stein auf, so groß wie ein Mühlstein. Den warf er ins Meer und rief, so wie dieser Stein wird auch das große Babylon gewaltsam in die Tiefe gestürzt werden und untergehen. Nichts wird davon übrig bleiben. Ja, Babylon, nie wieder wird innerhalb deiner Mauern Musik erklingen. Keine Harfen, keine Sänger, weder Flöten noch Trompeten. Nie mehr wird ein Handwerker dort arbeiten und deine Getreidemühlen werden für immer stillstehen. Alle Lichter werden verlöschen und die fröhlichen Hochzeitsfeste sind für alle Zeiten vorbei. Du hattest die erfolgreichsten Kaufleute, sie beherrschten die ganze Erde. Durch deine Zauberei hast du alle Völker verführt. In dir wurde das Blut der Propheten und der Menschen vergossen, die zu Gott gehörten. Ja, du bist verantwortlich für den Tod aller Menschen, die auf der Erde umgebracht wurden. Aquí se muestra cómo reaccionaron los seres humanos cuando ven lo que le pasó a la prostituta de Babilonia. Reaccionan de una manera muy violenta, porque ese es el plano que está más cerca de nosotros, de los seres humanos. Eso vivimos hoy día. Todos, en ese momento que se describe, tiene que ver con todos los seres humanos. Todos la ven sufrir. Todos estaban conectados con ella, los reyes, los mercaderes, pero también las personas de a pie, hasta la gente de los barcos, la gente de la logística, los molineros, los que trabajaban con las manos, constructores, todos trabajaban con ella, todos disfrutaban con ella. Todo eso se acaba en ese momento. En un momento intermedio, se habla por momentos, se le dice a la gente de Dios que no sean partícipes de ello. Porque sonaba bien, al parecer, poder vivir con ella una vida con todas las comodidades. Y suena muy bien, ¿no? Y entonces cuando uno está caminando con ella, pues se hace parte del sistema, porque es como algo que se vuelve normal. Porque todo lo que tiene que ver con el poderío, la publicidad, solo porque se apega, el que tuviera el número marcado, el 666, solo ese podría comprar, tener esos lujos y poder vivir esa vida cómoda. O sea, no está separado de la vida social ni económica de los entes políticos. Es todo un conjunto, se habla de cada aspecto de la vida del ser humano. La afirmación que se hace en ese momento es que el juicio viene con seguridad. Esto no se va a quedar así. Y entonces en el plano social todo se mueve, todo empieza a cambiar, empiezan a haber temblores, empiezan a haber catástrofes. Es una dimensión diferente. Pero aquí se habla de la parte social y de la vida en la sociedad. Los reyes que se metían con la prostituta
todos los que estaban conectados con ella, los que tenían el poder en ese momento, los que podían negociar en el mundo, Also das passt scheinbar ellos también tuvieron consecuencias. zusammen, was dahinter steckt, wie das A todos ellos también los hizo caer la prostituta. aber sie sind offenbar entsetzt, auch weil sie erst jetzt begreifen, Entonces no se ve a simple vista de qué están hablando en sí. als Könige überhaupt bedeutet. Ganz anders Pero después nos damos cuenta de qué era lo que significaba sobre la prostituta el poderío que ella tenía. bei den Heiligen, bei den Muy diferente lo que ocurre después en el cielo. Heiligen bezeichnet, En el cielo reina la alegría bei den Propheten ist. para los santos, para los apóstoles, Und dann wird es noch que se nominan acá como los santos, los profetas. durch Zauber Para ellos hay una alegría muy grande. Y aquí se describe otra vez. der Christen war sie letztlich zuständig. Los pueblos fueron hechizados Immer auch por esta prostituta eine gesamtgesellschaftliche y también ella se encargó de perseguir a los cristianos. Leute einsperrt, sondern es hängt, ich habe ja schon von der Zahl 666 Y se habla aquí como de una dimensión social. Leben zusammen. Ya habíamos hablado un poco del número 666, pero todo tiene que ver con la vida social. Todo pertenece a un solo ramo. Und Kapitel 19 beschäftigt sich auch noch mit dem Ende der Hure. Entonces, aquí se explica otra vez de una manera muy específica. Vemos en el capítulo 19, Hörte ich im Himmel viel se habla otra vez de la prostituta de Babilonia. Menschenmenge. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, in ihm allein ist alles heil. Luego escuché desde el cielo una voz que era como la voz de muchas Der personas. unbestechliche und gerechte Richter. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Die Vernichtung der Hure Babylon heißt es Gott. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Jetzt ist der Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir Otra vez cambiamos la visión. Vamos a mirarlo desde por fuera. des Lammes ein Vemos cómo se vuelva de hablar, cómo se lamenta desde la tierra y después desde el cielo se escucha que está en una celebración tremenda. und wollte ihn anbeten. En la tierra es terrible todo lo que se dañó, todo lo que está ocurriendo. Das nicht. Ich diene Y desde la perspectiva del cielo es totalmente lo contrario. En el cielo todos se alegran y los cristianos que ya están allá arriba, ellos que están ahí con Dios, y los profetas y la gente del antiguo pacto, los representantes del pueblo de Dios, los partícipes, están todos súper contentos allá arriba. betrachtet, wie groß der Es importante ver cómo calificamos esto, cómo se califican ellos. im Himmel auf der El versículo 6. Katastrophe, El Señor Todopoderoso, Él ha llegado. alles nicht mehr funktioniert. Und aus himmlischer Sicht ist es das absolut. Y luego comienza también las bodas del Cordero, comienzan en ese momento. Da sind wir schon Quiere decir que bei Gott sind nos habla de cómo la boda del Cordero comienza, und so weiter, alles ja Vertreter y en el Apocalipsis pasa varias veces ganz andere Sicht. que se habla de cómo la iglesia de Jesús se describe como la esposa de Jesús. Nämlich, Y esa es como es la meta última, es el objetivo principal, es lo- sí, y de repente se vuelve otra vez a hablar de lo mismo desde el principio.
Ahora se dice, ahora el Señor llegó aquí. Y ahora la prostituta de Babilonia, la ramera, empieza a padecer. Y después ella fue destruida. Y todos los que estaban conectados con ella también. Entonces después comienza la boda del Cordero, encuentra lugar en Jerusalén. Y todo lo que está escrito ahí se habla después para el mundo nuevo. Quería volver a tratar el tema porque la pregunta siempre nos vuelve. La pregunta nos dice si en el Apocalipsis las cosas ocurren una tras la otra como está descrito. Si pasa lo que el capítulo 17 primero y después lo del capítulo 19. Lo que yo pienso es que la respuesta es que no. Los capítulos se ven como distintas vistas de lo que Dios les reveló, de la forma en que Dios llega a su meta. Pero no es que esté escrito los capítulos todos de forma cronológica, es mi perspectiva al respecto. Creo que hasta el día de hoy hemos hablado de eso y tal vez es también claro para ustedes que no todo ocurre cronológicamente capítulo por capítulo. Pero la meta de todo es la boda del Cordero. Después se vuelve a hablar del anticristo y de los falsos profetas. Lo vuelvo a leer del capítulo 19, versículo 11. Es geht immer nur verschiedene Blickwinkel des Immergleichen. Wie Gott zum Ziel kommt, mit dem Gericht über das Wiedergöttliche, aber auch mit der Erlösung der Gemeinde, die dazu bestimmt ist, in der neuen Welt, an der Hochzeit des Lammes teilzunehmen, um dieses Bild zu gebrauchen. Es geht weiter mit dem Gericht über den Antichristen und den falschen Propheten. Ich lese aus Offenbarung 19. Und gehe noch mal zurück. Danach hörte ich im Himmel viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn. In ihm allein ist alles Heil. Unserem Gott gehört alle Macht und Herrlichkeit. Er ist der unbestechliche und gerechte Richter. Sorry, das hatte ich ja schon gelesen. Ich war jetzt etwas irritiert. Disculpen, me siento un poco irritado, me confundí con el verso. En realidad queríamos leer desde el versículo 11. Y dice, capítulo 19. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De lo que se habla de acá, pues no se habla nada, no es nada bonito, ¿no? Es algo violento. Pero en el lenguaje del Apocalipsis, en ese tiempo tal vez para ellos no sonaba de pronto como para nosotros, pero se hablaba del juicio de Dios para contra el anticristo. El jinete se escribe de su nombre, ya identificamos quién era, el Señor de Señores.
und seine Statue angebetet hat. Bei Pero lebendigem uno de Geist sus nombres es la palabra de Dios. Prophet in einen See Recordemos voller brennenden cómo comienza el Evangelio de Juan. Die anderen Comienza wurden vom diciendo, Schwert en el getötet, principio era el bis Verbo, der Mund y el Verbo era eines con Dios, weißen Pferds y el war. Verbo era Und Dios, alle Vögel y el Verbo se fraßen hizo persona. an Sabemos seinem Fleisch. el Señor Jesucristo. Keine schöne Schilderung, El Señor Jesús es el primer impulso de la creación, Él es la palabra de Dios realizada. Bildersprache der Offenbarung und in der damals wahrscheinlich nicht ganz so Él es el zimperlichen Señor Zeit del, wird Él es el Señor del cielo y se prepara para la última batalla final. über den Antichristen und den falschen Esa batalla Propheten termina en geschrieben. la destrucción total del anticristo y del falso profeta. Wird durch seine Namen Entonces se habla de una última acción. identifiziert, Herrscher der Herrscher, aber Estas imágenes tal vez ya no son conocidas, las conocemos, las escuchamos en el Apocalipsis 14, erinnere daran, wie das donde se habla de las uvas que fueron prensadas, wurde ein Mensch donde se habla de que salió sangre. der Urimpfung Recuerden Apocalipsis 14, Wort Gottes und das steht auf seinem Gewand drauf. porque ahí se hablaba ya de un juicio final. Himmlischen Heer unterwegs und bereitet sich auf den letzten Kampf vor. Se habla de los 144.000 que ya habían, que los 144.000 que estaban en el cielo. Und des falschen Propheten. Also Todo esto habla der Aufstand. en analogía a lo que decía en Mateo 24. Aus Offenbarung 14 die Kälte des Zorns El anticristo ausgebildet, es der derrotado Weinpresse, wo das Blut oder der Wein y con él kilometerweit son ausgeflossen derrotados ist, los reyes de la sociedad, los reyes del sistema del mundo, de la política Weinlese und Ernte, war y todo bereits vom die Gemeinde war la bereits ideología, la opresión, dictadores, todo eso se acaba. 144.000 im Himmel sind. Und danach kommt bereits Entonces hablamos otra vez del tercer plano, das de alles entspricht de la ramera de Babilonia. Grundaufbau dem, was in der Endzeitrede Jesu nach Matthäus 24 Se habla también cómo se destruyó la de Babilonia, la prostituta, después cómo se destruye el falso profeta. Venimos al tercer plano, el tercer plano que nos dice de la destrucción y el juicio sobre el diablo, sobre el dragón. umgesetzt haben in dem Weltsystem ihrer Politik. Y entonces en esta parte se discute mucho en la teología, es un tema de mucha discusión. Es increíble la cantidad de teorías tan detalladas que hay acerca de esto. Hay libros de los años 70 donde se habla mucho del tema y es increíble la cantidad de teorías que hay al respecto. Grob uns beschäftigt jetzt mit der Vernichtung der zweiten Ebene. Entonces, hablemos en general, en contenido, qué era de qué es lo que nos está hablando y cuál es su significado. Zum dritten Teil Y su contenido se podría calificar desde el 0 hasta el 100%. Para muchos cristianos, und damit auch zum que tal vez en la eternidad se van a volver a ver, umstritten ist allen, die cuando se habla de los 1000 años del milenio después, muchos cristianos no se quieren ocupar de eso, no les interesa. A otro grupo grande de cristianos les dice que es la base de todo, que es la parte más importante, que en esos 1000 años que todo se gira a través de eso, que para ellos es la parte más importante. Entonces está este einzelnen Dinge panorama. Unos dicen que es demasiado importante, otros dicen que lo es todo, die geht von 0 bis 100%. pero todos ellos son gente que aman a Jesús y se van a encontrar en la eternidad, yo pienso. Wiedersehen werden, ist Offenbarung 20, das 1000-jährige Reich und die Vernichtung des Teufels völlig belanglos. Haben sich damit nie beschäftigt, wollen sich damit auch nicht beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, für die ist das Zentrum der Verkündigung. Kein Gottesdienst, wo nicht irgendwo diese Dimension mit ins Spiel kommt. O sea, para que me entiendan, no les estoy hablando de gente Darauf richten que no es tan creyente o que son muy liberales o que tienen teologías raras. No, les hablo de dos grupos de personas que alles Leute, que ambos aman al Señor, ambos son gente que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, la creen, pero simplemente son buenas personas todos, pero
no están de acuerdo en ese punto. No, algunos dicen que es lo más importante, esos 1000 años, otros dicen que es lo menos importante, que da igual. Entonces, les voy a hablar un poco del tema, pero no es que un grupo sea más mejor que el otro. Solo les quiero contar que hay diferentes formas de verlo. Es difícil es difícil a veces de entender. Puede ser que a algunos de nosotros nos pase aquí esta misma noche que se hablen de los dos temas y que alguno tome una posición y otro tome otra posición, que tal vez nos confundimos nosotros mismos también. Entonces, el que esperaba una respuesta absoluta voy a tener que, no voy a poder, no voy a poder sorprenderlo porque yo tampoco tengo la respuesta exacta. Pero voy a tratar de aclarar el tema un poco. Ahora que estoy pensionado, pues me puedo dar el lujo de hablar un poco más de la cuenta a veces. Entonces vamos a hablar ahora del capítulo 20. Okay, wir lesen den Text und ich will ihn dann erst einmal grob gliedern und dann werden wir auf die Rahmenbedingungen eingehen. Offenbarung 20. Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. In seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er ergriff den Drachen. Capítulo 14. Perdón, capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron tierra, cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces son cuatro partes de las que hemos hablado. En las diapositivas los pueden ver si los quieren volver a mirar. Como dijimos, no voy a tratar de ir al detalle de cada frase, de cada párrafo, lo que significa. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque al final la parte principal, más allá de la opinión que tenga uno o tenga el otro, es que uno puede tomar una decisión de interpretarlo. Si lo interpreta de una forma, entonces va a resultar en un lugar, y si lo interpreta de otra manera, va a resultar en el otro lugar. Por eso no vale la pena tratar de decirles algo absoluto y decir que yo tengo la verdad. Pero lo vamos a ver en general, lo vamos a estudiar juntos, para que tengamos una visión general de lo que está pasando acá. Vamos a hablar de las 4 partes otra vez. La primera vez, desde el verso 1 al 3, el diablo
fue encerrado, él no puede engañar más a los pueblos y ocurren 1000 años. Entonces esto es lo que se dice. Una pregunta, ¿cuándo pasó eso? ¿O, o cuándo está pasando? ¿O cuándo va a pasar? Estos 1000 años, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar ese tiempo que el diablo va a ser encerrado y que no puede engañar a la gente? ¿Y qué significa eso? Que el diablo está atado y que no puede engañar. Significa que está como imposibilitado, que está como limitado, o significa que de verdad no puede hacer absolutamente nada, que está completamente impedido. Ahora se habla otra vez del el segundo bloque. 1000 años, otro aspecto de esta parte descrita. El Señor Jesús va a estar sobre el trono. Él va a reinar desde el trono. El trono, siempre que se habla en el Apocalipsis del trono, se habla solo desde el cielo, pero esta vez se habla de la tierra, que Jesús desde un trono en la tierra. Entonces, algunos de los estudiosos dicen, es que Jesús va a estar en la tierra y va a reinar 1000 años. La Biblia no dice mucho más al respecto, eso es solo lo que nos dice. Y después que los que habían muerto se vuelven a levantar, y esta es la primera resurrección. Se habla de personas que fueron decapitadas por causa del Señor. Ellos ahora se levantan y van a reinar con el Señor Jesús. Van a gobernar con Él. Ahora, otra pregunta. ¿Desde dónde se va a regir? ¿Desde el cielo o desde la tierra? ¿Y cómo van a ser los decapitados? Si ahora caminan sobre la tierra, entonces, ¿cómo hicieron? Les dieron un nuevo cuerpo porque estaban decapitados, ¿no? O su cuerpo antiguo va a ser curado, va a salir otra vez la cabeza o qué. Bueno, la Biblia eso es lo que nos dice, que estas personas van a reinar con Jesús. No se dice si tienen un nuevo cuerpo o no un nuevo cuerpo. Sí, entonces es otra pregunta que no podemos responder ahora. Ahora viene un tercer aspecto. Desde el verso 7 al 10. Después de esos 1000 años, el diablo va a ser liberado otra vez. Y luego vuelve a haber una guerra entre el pueblo de Dios, entre la ciudad santa y otra vez los malos del diablo. Entonces aquí Juan nos habla como de un último acontecimiento militar. Se habla como otra vez desde el mar en Israel. Por un lado está Palestina. O sea, ¿se habla de Palestina o solo es como una imagen? Otra vez está sujeto a interpretación. Porque dice que van a rodear la ciudad otra vez los malos. Entonces, ahora un cuarto aspecto. En el cuarto aspecto que es increíblemente difícil, increíblemente importante, perdón. Que este cuarto aspecto se habla súper rápido. Se hablan un par de palabras así súper rápido, se describen muy rápido. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces más de otros temas y a muchos eso no les gusta. Dice que todos van a ser juzgados. Aquí en esta parte se dice que todos van a ser juzgados. Todos. Pero la salida de este juicio va a ser muy diferente. Y se dice que se dice, ¿no?, en la cultura general, que los hechos de las personas están escritos en un libro. Y pues se usa como para tener testimonio para poder juzgar, tener como un transcurso en papel que se habla de cómo ha sido la vida de cada uno de nosotros, de las cosas, y se va a juzgar sobre las cosas que cada uno de nosotros hicieron. Y se ve qué impedimentos
tendríamos para poder entrar al cielo y qué cosas positivas se tendrían a cuenta para poder entrar al cielo. Pero se dice que lo que está escrito ahí no lo puede salvar nadie, ni lo puede cambiar. Lo que está escrito ahí está simplemente escrito. Pero los que se van a salvar son los que están escritos en el otro libro, en el libro de la vida. Más allá de los hechos, de las cosas que uno haya hecho y que haya hecho el otro, las buenas, las malas. No, no dice nada de eso. Dice que el que se va a salvar es el que está escrito en el libro de la vida. Y pues este es el libro de aquellos que Jesús, que pagó el precio, mandó escribir allá. Entonces, no sabemos cómo funciona, pero seguramente Dios no necesita un computador para anotar todos estos hechos o tener documentación escrita. Pero bueno, con todo lo que acabamos de decir, hemos estudiado uno de los 4 aspectos que están descritos en el capítulo 20. Entonces, el punto central de esta parte, de la cuarta parte, es que los hechos de una persona no son los que definen si se salva o no. Va a ser muy concreto, si está escrito en el libro de la vida o no. Eso es lo que le va a hacer la diferencia en el juicio. Entonces vamos a repasar otra vez esas afirmaciones que hemos realizado. Les voy a tratar de hablar de 3 líneas, de 3 pensamientos. Se los voy a presentar muy rápidamente, de cómo uno puede tratar estos temas. Y otra vez les digo, esas 3 teorías son de gente seria, o sea, de gente que de verdad ama al Señor, de gente que cree en la palabra de Dios, pero que tal vez tienen diferencias en la forma en cómo lo ven. Entonces les voy a contar sobre esas 3 diferencias. La primera teoría dice que Jesús viene después del reino de los 1000 años. Entonces ellos responderían a la pregunta de ¿cuándo viene Jesús? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Fin del mundo? ¿O significa qué? ¿Que va a empezar a reinar desde el principio? No, bueno, esta posición, que lo llaman el milianismo, dice que Jesús vendría después de los 1000 años. Y es algo, otra vez, algo como muy cultural este punto de vista. Porque ellos dicen, el reino de Dios ya está acá. Ahora el Evangelio tiene que ser publicado, se tiene que hablar del Evangelio. El mundo va a ser cristianizado. Y después, en esos 1000 años, el Evangelio se va a poder predicar muy fácil, porque el diablo está por allá reprendido, está atado, entonces el cristianismo se va a poder predicar muy fácil en esos 1000 años. El reino de Dios se va a expandir, van a reinar las personas, los apóstoles, los profetas, pero entonces el Evangelio se va a poder expandir sin dificultades. Hasta que después de los 1000 años ya haya llegado a todos. Y después es cuando, después en la segunda guerra, en la última guerra del diablo, empieza otra vez el diablo a pelear y a tratar de convencer a la gente para que lo siga. Y al final viene el último juicio. Esta primera versión, esta primera visión, dijimos que íbamos a hablar de 3 visiones, ¿no? Esta primera visión, al día de hoy no tiene tanta relevancia para nosotros como lo tienen las próximas de las que vamos a hablar, pero igual se los conté porque durante muchos años la cristiandad entera, todos los creyentes durante siglos, se ocuparon mucho de este tema y para ellos parecía ser la parte más importante y discutieron un montón. Y no voy a entrar más en el tema porque creo que las próximas teorías van a ser más relevantes para nosotros. Entonces ahora vamos a hablar otra teoría que es tal vez es más conocida entre los círculos normales de hoy en día, y es que dicen que entonces esta segunda teoría, que es una de las que más se conocen en nuestros círculos evangélicos del día de hoy, es la que dice que Jesús va a venir primero, que primero viene el Señor y después sí comienzan estos 1000 años. O sea que el primero va a venir acá a la tierra, va a volver, y después de que Él instaura su reinado acá, es que comienzan esos 1000 años. Entonces todavía no comenzaría el mundo nuevo, sino ahí comienza el periodo de los 1000 años.
das ist die Esta forma de verlo fue muy popular. evangelikalen Kreisen einigermaßen Fue muy verbreitet popular, wurde. tanto así Christus que en el año 1400, perdón, o el año 400, nach der no, Wiederkunft von por el tiempo de Christus beginnt, los reformadores hablaban mucho sobre el tema. sondern Año 1400 diese decían, Lehre war in decían, der hey, jungen no es así Kirche como lo sehr decían verbreitet, antes. so Primero va a venir Jesús y después van a venir después va a venir el juicio, después va a venir los 1000 años y después va a venir el juicio y la nueva tierra y todo lo demás. Ebenso haben die Hasta el siglo XIX se aceptaba mucho esa teoría, hasta que después ahorita en el siglo XIX, con John Nelson Dani, se empezó a hablar desde el año 82, se hablaba otra teoría, auf der Erde stattfindet, que él también de alguna manera lo conectaba con el Antiguo Testamento, neue Welt und so weiter. War dann auch lange lo desarrolló Zeit con raíces del Antiguo im Testamento, 19. Jahrhundert y después decía que hay einen ganz neuen 7 tiempos medios, es algo así como 1800 tomar una galleta, un especulatio y quitarle pedazos y juntarlos unos con los otros y volverlos a conectar juntos. Entonces aquí se dan cuenta que por lo menos yo tengo una distancia un poco grande con la teoría del especulatio, de esa tercera teoría. Ese movimiento empezó a crecer en Inglaterra, después lo trajeron también a Alemania. Se empezaron a crear a crear unas iglesias de hermanos que se hacen llamar a sí mismas así. Ellos son personas para las que esta teoría de los 1000 años, para ellos esto lo es todo. Para ellos esta es la clave de alguna manera. Entonces ellos lo hicieron tomaron mucho impulso por medio de una versión de la Biblia, por un comentario de una persona de la iglesia, alguna persona de alguna iglesia que hizo un comentario de la Biblia y él la interpretó a su manera y ese pensamiento se expandió mucho entre los cristianos. Y después se habla del nuevo cielo y de la nueva tierra. Se dice que el león y la oveja van a poder estar juntos, que todo eso va a ocurrir y va a ser muy bonito en el nuevo mundo, la nueva tierra. Desde Isaías 65 se habla de eso. Y en esa versión bíblica de estos hermanos, ellos la tienen escrita subrayada, como de alguna manera lo conectaron después con el Apocalipsis. Entonces, el pensamiento central de esta corriente, de esta teoría, de este tipo de iglesias o de creyentes, el pensamiento central de ellos es que la venida del Señor Jesús, que va a ocurrir, por así decirlo, como en dos niveles, que va a ocurrir en dos partes. Entonces, como que primero, en secreto, va a ser la iglesia raptada. Entonces, el rapto no va a ocurrir muy al final, sino que va a ocurrir en un punto así como oculto, en un punto secreto. Entonces, los cristianos van a desaparecer, ¡pum!, se desaparecen todo. Entonces, los cristianos no van a vivir nada de esas cosas feas que se describen, porque ellos ya van a ser raptados. Y luego, 7 años después de que los cristianos sean raptados, llega Jesús con todos los santos desde un lugar alto y ahí comienza, él viene a establecer el reinado de los 1000 años, él va a regir con ellos, con todos los cristianos juntos, ellos van a ser también co-reyes o co-gobernantes. Y entonces en ese tiempo los judíos van a empezar a ser misioneros, van a empezar a predicar el evangelio y después empieza todo como a andar mejor y después el niño y el león y todos pueden jugar juntos y están en toda la tranquilidad. Entonces es un mundo ideal en ese momento. Pero entonces eso es lo que dice esta teoría. Entonces al final cuando llega Jesús y esos 1000 años comienzan, después de esos 1000 años hay una rebelión. Hay una rebelión en este mundo ideal
Y después de eso ocurre la destrucción total del diablo y después el Señor le entrega otra vez el reino a Dios el Señor y, o sea, yo encuentro esa teoría de verdad muy difícil, la encuentro muy difícil de asimilar y no quiero ofender a nadie que de pronto la encuentra muy correcta y la puede entender bien y vive con ella. Yo la verdad no puedo asimilarla, no puedo compartirla y me queda muy difícil encontrar el sentido de esta última teoría. Entonces, no, pero no quiero respetar a nadie que de pronto ya puede vivir tranquilos con ella y está de acuerdo y es su opinión. Pero quiero decirle solo, no estoy de acuerdo con ella y tal vez resulte de ayuda para alguien. Hay pensamientos que me alejan de esa teoría. Por ejemplo, el pensamiento de que nosotros no tenemos que preocupar por esta tierra, para nada. La gente dice, pero la tierra la estamos destruyendo, no sé qué. Pero uno puede pensar, no, entonces esa tierra igual no importa que se dañe porque nosotros nos vamos a ir. Nosotros nos vamos a ir y después sí la tierra se va a destruir, pero nosotros ya no vamos a estar acá, entonces no hay que preocuparse por ella. Y después va a ser un paraíso para nosotros. Después de que toda esta destrucción ya comenzó y ocurren todas esas cosas que se describieron desde Mateo 24, catástrofes, terremotos, todas estas cosas, de tal vez catástrofes nucleares que podrían ocurrir. Entonces con eso no viene el fin del mundo. Viene una catástrofe del clima, tampoco como con un botón que se espicha y la tierra se destruye, sino que va a venir un tiempo muy bonito para que se sane la naturaleza, para que las personas estén en paz, para que los animales ya no se coman a la gente. Y en 1000 años va a ser todo en esta tierra muy ideal, va a ser todo muy ideal. Y la naturaleza va a estar bien y no va a haber problemas. Entonces me deja pensando un poco esa teoría. Porque unos dicen que entonces que Jesús viene después de 2000 años. Otros dicen que viene antes, otros dicen que después. Entonces lo único en lo que están de acuerdo es que hay un punto de 1000 años, un tramo de 1000 años. Pero las teorías son tan diferentes, tan diferentes. La tercera teoría de las tres que les dije que les iba a hablar, y bueno, esta es la que les reconozco que, como ya lo saben, de pronto, esta es la que yo tomo por correcta, a la que yo me afilio, por así decirlo, es que no se trata de estos 1000 años, no se trata de que el hecho de que Jesús venga es algo que ocurre entre Apocalipsis 18 y 19, sino que se trata de algo diferente. La suposición más grande que de las personas que creemos en esta tercera teoría es la siguiente. En Corintios, Pablo dice, todo esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos van a resucitar los muertos y también los cristianos van a ser raptados en un parpadear de ojos. Si ocurren 1000 años allá, no lo sabemos, pero va a ocurrir en un momento muy rápido. Y si ocurre un momento y mientras tanto si pasan los 1000 años o no es el hecho importante. Es que Jesús va a venir, la gente va a ser juzgada, los muertos van a resucitar, todo lo mismo y todo va a ocurrir como en un parpadear de ojos. Si hay un tiempo, los 1000 antes o después, en ese sentido no es relevante. Me gustaría decirles sobre esto 3 observaciones del Nuevo Testamento que hablan de esto. Luego, el término de los 1000 años, de ese antes de que se mencionan en el Apocalipsis, no se había mencionado nunca antes, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nunca se había hablado de eso. Y digo,
si fuera algo tan importante en lo que tenemos que reflexionar esos 1000 años de una forma o de la otra, si fuera algo tan importante, entonces nos hubiera dicho Pablo o Pedro o el mismo Señor Jesús nos hubiera dicho más al respecto. Pero no se habla de eso ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, aparte de estos pocos versos del Apocalipsis, no se habla de eso en ningún lado. Entonces, por eso no parece ser algo tan importante o tan relevante, si esos 1000 años antes o después, si una cosa o la otra, entonces resulta irrelevante en este contexto. Vamos a leer otros dos textos en Mateo 24, ya lo vimos el año pasado. Ya no estamos en Apocalipsis, sino estamos hablando otra vez de la temporada primera, Mateo 24. Mateo 24 y 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuervo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 25. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabríos. Entonces, cuando leemos estos versículos, se ve que ocurre una cosa y después ocurre la otra. Los unos a la condenación eterna, otros a la felicidad y alegría eterna, pero no hay un tiempo intermedio, no hay como un periodo que pase ahí de alguna manera. No está escrito en ninguna parte. Todo como si todo ocurriera de verdad en un relampaguear. Después vamos a leer segunda de Pedro, versículo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, otra vez para aclarar un poco el tema, la pregunta es, en otros los textos que se ven aquí, que son muy explícitos y muy claros, ¿ustedes ven si ven algún indicio de ese periodo intermedio, como que en la tierra vieja, en la tierra antigua, antes de que Jesús venga, que si va a pasar un reinado intermedio, que si van a levantar, hay una primera resurrección, después una segunda resurrección? O sea, ¿es visible esto en estos versos? Yo pienso que no. Una tercera observación sobre el tema, para que no nos alcance el tiempo. Al final del Apocalipsis 19, se habla de todo el juicio sobre todos. Ya no hay nadie más, de todos. De pronto lo escucharon, ¿nos acuerdan hace un momento? Decía el anticristo, la prostituta de Babilonia, el falso profeta y la gente que estaba con él conectado. Ya todos están fueron todos juzgados. Todos los reyes y la gente que ya estaba con ellos ya terminaron en el lago de fuego. Y después ya toda esa gente ya no está. O se fue para un lado o se fue para el otro.
Entonces, quería aclararles, ver que Das dritte, es de un lado o el otro, no había nada intermedio, porque si ya no queda más gente, todos fueron juzgados, entonces, ¿quiénes son los que quedan acá en el supuesto periodo de los 1000 años? Em, alle gerichtet. Es ist entonces, niemand, no sé, yo respeto a los que creen en esa teoría, a los que lo ven así, gehört zu den pero, o sea, yo no voy, Also yo a ese bus no me der subo. Antichrist, die Hure Lo que Babylon, les quiero die decir es falschen que Propheten, tampoco tienen que verlo así, tampoco tienen que verlo como yo lo veo. und Mächte sind alle Pero quería que verhört. tuvieran las tres visiones generales de cómo en el cristianismo se ve esto. Feuer und Ahora les Flamme voy a decir werden mi abgelassen. conclusión que había escrito en el papel. Verführen anschließend Después de que se destruya la generación que le pertenecía al anticristo, después de que se destruya el profeta, el dragón, después se va a destruir, al final se va a destruir el dragón. nacheinander stattfindet. Also 19 sind sie erstmal vernichtet, gibt es nicht mehr. Und En todos estos, äh, en todos estos puntos no se ve que ocurren, gerichtet. no se ve como una cronología. Entonces el Apocalipsis 20 Ich kann das nicht so sehen. Ich no es un hecho independiente que después va a ocurrir desde el 19, sino que todo se debería entender kann das so sehen. como una unidad, Was ich sagen will, ist, como algo que ocurre, todo está conectado con sí mismo y uno puede especular sobre el tiempo, pero en realidad tratemos de ver el hecho general, lo que ocurrió, also, lo que va a ocurrir. ich sag mal meine Schlussfolgerung. Concentrémonos en el contenido, más que en el tiempo. Los invitaría a concentrarse en el contenido de lo que va a ocurrir. Que el enemigo de Dios va a ser juzgado, los tres planos de los que hablamos van a ser juzgados, van a ser destruidos. Erste Ebene berichtet. In allen drei Y dice que los cristianos van a tener también que ver naturalmente en todo esto. verschiedene Ellos van a estar con Jesús. des gleichen Vorgangs, nämlich des Entonces, ¿cuál es la recompensa de haber seguido a Jesús? 20 ist deshalb nicht als Pues dice que nos vamos a sentar en las sillas de los jueces, de los sacerdotes, reyes, para regir al mundo con el Señor. inhaltlich andere Perspektive. Vemos en Mateo, cuando después de que tuvieron la última cena, y después los discípulos comenzaron a decir, Señor, ¿quién va a ser más grande al final de los días? ¿Quién va a ser más grande de nosotros? Empezaron a pelear entre ellos. Inhaltliche Aspekte beschrieben. Y Jesús otra vez les dijo, oiga, dejen de preocuparse por estas cosas. Lo que les estoy diciendo es mucho más importante que eso. Der Vernichter der Se trata del contenido. Zusammensetzung des Se trata en el contenido del destino del mundo, de lo que va a ocurrir. wird beschrieben, die Se trata de ver en coherencia todo lo que la Biblia decía antes, no sacar pasajes para armar teorías, sino de verlo todo como una unidad. Eso era lo que les quería decir al respecto. auf den Richter No se trata de un hecho temporal, sino de 22, Vers de algo más 30, profundo. Abendmahl, wo die Jünger sich nochmal streiten, wer ist der Größte im Reich Gottes. Da denkt Hay otro aspecto que les quería comentar que tal vez por el tiempo va a ser difícil de explicarlo, pero igual voy a decirlo. eine ganz andere Se Dimension. trata de un contenido más importante, de que todo el mundo, aquí se llaman Gagog, Magog, se mencionan aquí, es un poco raro, suena un poco raro, pero en realidad habla de que todo el mundo fue engañado por Gagog, Magog y Magog. Pero bueno, aquí se dice, básicamente el mundo fue engañado Hinter all dem Unheil y es como para no desviar la vista en otros temas. No se trata de algo que ocurre después en el tiempo, sino se trata de un propósito de Dios más grande y más profundo. inhaltliche Großaufnahme, Detailaufnahme. Hay otro aspecto que les voy a hablar, Interessanten anderen que creo que es importante mencionarlo en este sentido, Aspekt hier ein Wort, nämlich eine andere Deutungsmöglichkeit, aber ich y es que bringe auch damit el periodo de los 1000 años tal vez no es un tiempo eine Zeitspanne auf der alten no es un Erde. tiempo descrito en la tierra antigua, Mehr beschreibt es die Mitherrschaft der Verstorbenen. porque se discute mucho de cuándo mueren las personas, de cuándo resucitan los que habían muerto. Lässt sich auch nicht viel an Belegen für finden, aber ich fand den Gedanken ganz Hay como que no hay un estado intermedio. Ja, dieses Bueno, queda la pregunta. eigenes Thema. Uno se murió,
uno murió y después, ¿qué pasa con los que ya se habían muerto? ¿Qué pasa con los que habían muerto en ese tiempo intermedio? Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Pablo dijo en algún capítulo, yo me alegro si me muero porque ahí mismo voy a estar con Jesús en la resurrección. Entonces en 2 de Corintios vemos también esta imagen de un cuerpo, de que el cuerpo es como solo una vestidura, es algo exterior. Y dice Pablo, si fuera por mí, yo dejaría simplemente este cuerpo antiguo para ser revestido con el cuerpo que es del Señor. No quisiéramos estar desnudos, no quisiéramos estar sin ropa. El cuerpo antiguo es lo que tenemos y nosotros esperamos un cuerpo glorioso más adelante. Y eso es lo que queremos para el futuro. Por ejemplo, dice Pablo, esta parte, este cuerpo actual no es tan importante. Pero hay como una zona gris, donde no se sabe exactamente entonces qué parecería, y lo que les voy a decir podría sonar especulativo, pero bueno, se los voy a decir igual. Pero es una aclaración que yo encuentro. Que Jesús va a gobernar al lado de Dios. Él es juez, Él es Señor. Lo que les quiero decir con todo esto es que solo hay dos posibilidades. Por eso es mejor no perder de vista lo que de verdad es importante. Yo sé que para muchos de los que están acá esto está demasiado confundidor, de que para muchos va a ser provocante, otros están completamente confundidos. Por eso les quiero decir algo personal ya para el final. Y es que Pablo dice, y lo vamos a leer juntos. Ahora vemos solo una figura borrosa, como si nos miráramos en un espejo. Un día vamos nosotros a ver a Dios de cara a cara. Ahora solo puedo comer pedacitos de pan, pero un día voy a poder comer algo más verdadero. Y voy a conocerme como Dios a mí me conoce. Lo que queda son la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, lo más importante es el amor. Entonces traten de relacionarlo con lo que acabamos de decir. Porque hay tantas cosas y nos preguntamos por tantos hechos en los que no nos ponemos de acuerdo con las cosas antiguas. Y aquí también se ve como se habla de un espejo en el que nos vemos, que es complicado, es borroso. Pero ese es el tema de los que hablamos hoy. De la fe, de la esperanza y del amor. Tenemos esperanza, tenemos una fe, pero en realidad lo que nos debe mover es el amor. Es el amor en el Señor. El amor es el que nos lleva, es el que nos mantiene el uno con el otro. Bueno, todo esto, con esto termino. Quisiera terminar con algo más positivo, pero en las próximas tardes vamos a hablar de los temas más, de siguientes temas. Si ustedes tienen tiempo y si ustedes quieren, también escribí un par de preguntas en el papel y motivos tal vez en los que podemos hablar. ¿Cómo te viene a ti esos 1000 años? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te imaginas de esos 1000 años descritos en la Biblia? ¿Qué fue para ti nuevo? ¿Qué fue importante? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te provocó? ¿O qué te confundió completamente? ¿O qué parte tú la ves diferente? Si pudiera responder esas preguntas, pues sería genial.